En este nuevo día comenzamos y compartimos mensaje celestial. Y siempre es con el mismo deseo de que nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, pueda hablarnos, pueda conquistar nuestros corazones con su palabra. Y que ese mensaje del cielo sea la motivación que necesitamos para seguir adelante, para seguir transitando, peregrinando en un mundo de luchas, de crisis, pero que a pesar de ello tenemos la promesa de la compañía de nuestro Dios. Y en los días de esta semana hemos avanzado en la experiencia de Pedro, específicamente la experiencia de la negación que él tuvo hacia Jesús, pero también de su posterior restauración. En aquella noche cuando Jesús estaba siendo sometido a juicio delante del sumo sacerdote, de los ancianos y de todos aquellos que se burlaban de él y lo golpeaban. Y por allí andaba Pedro, hasta que algunos lo reconocieron como uno de sus discípulos, como uno de aquellos seguidores de Cristo. Pero Pedro se desentendió de ello. 3 veces negó a Jesús y enseguida cantó el gallo. Y se nos dice que en ese momento Jesús miró a Pedro y éste pudo recordar las palabras de Jesús y corriendo fuera de aquel lugar, lloró amargamente. Y ese llanto, esa tristeza, ese momento de dolor para Pedro fue el inicio de su restauración. Aquel dolor en su corazón por haber negado a su maestro lo movilizó al arrepentimiento. Pero horas más tarde, su maestro sería crucificado en la cruz. Y para Pedro, como para todos los discípulos, para los apóstoles, vendría la incertidumbre, hasta que al tercer día, el primer día de la semana, Jesús resucita de entre los muertos. Y en esa mañana de la resurrección, algunas mujeres fueron al sepulcro, pero allí aparecieron unos ángeles. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículos 6 y 7, refiriéndose a uno de esos seres angélicos, menciona allí que él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Este ángel le dice a las mujeres: ya no está aquí, aquel que fue crucificado ha resucitado. Pero ahora vayan y díganle a los discípulos que el Maestro va delante de ellos a Galilea para encontrarse con ellos. Díganle a los discípulos y a Pedro. Específicamente, el Evangelio de Marcos nos dice que el ángel fue contundente para que las mujeres le digan a los discípulos, pero en especial manera a Pedro. Y esto demuestra de que Jesús quería encontrarse con Pedro. Jesús sabía que Pedro necesitaría ese encuentro con él. Jesús quería animarlo, fortalecerlo y volver a restaurarlo. Pedro había sido el líder entre los apóstoles, era el referente, pero equivocadamente había tenido actitudes que no eran las correctas, actitudes que lo llevaron a negar a Jesús. Y ahora tal vez Pedro entre los apóstoles ya no tenía la misma influencia. Es por ello que Jesús primeramente quería restaurar a Pedro, pero también quería restaurar el liderazgo que Pedro tenía. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 7, se menciona que Pedro se aparece a algunos de sus discípulos, específicamente a 7 de ellos, entre los cuales estaba Pedro. Aún sin saber estos discípulos que Jesús se encontraría con ellos, se menciona en el versículo 3 que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice en el verso 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y este incidente de una noche sin haber pescado nada, de Jesús acercándose para decirle a Pedro que eche nuevamente la red para pescar y de atrapar una gran cantidad de peces, para Pedro era una experiencia ya conocida, porque fue la misma experiencia que tuvo al conocer a Jesús cuando éste lo llama para ser pescador de hombres. En aquella ocasión, habiendo visto el milagro, Pedro le dijo al Señor: «Apártate de mí porque soy un hombre pecador». Pero en esta ocasión, cuando se dio cuenta de que era Jesús, ni siquiera esperó a que la barca llegue a la orilla, sino que se arrojó al mar para poder estrechar en un abrazo a su Maestro. Pedro anhelaba el perdón y la restauración de Jesús. Y de la misma manera, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú sientes la necesidad de ir a la presencia de Jesús para que Él obre en ti mediante el perdón tu restauración, no pierdas el tiempo. Corre en este momento a los brazos del Maestro. Déjate abrazar por tu Señor y tu Dios. Él es el que quiere restaurar tu vida, tu corazón. Él es el que puede restaurar un propósito para tu vida. Es por ello que no dejes que pase más tiempo sin ir a Jesús, y que, al igual que el salmista allí en el Salmo 80 versículo 3, puedas decirle: «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos».